Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la primera videoconferencia de este martes de septiembre. Tenemos nuevamente el gusto de tener acá a un amigo, pero fundamentalmente un maestro de la medicina del sueño, que es el doctor Cardinale. Él hoy va a referirse al tema jet lag social, eh, o sea, a la cronodisrupción en tiempos de COVID. Así que bueno, adelante, Daniel. Compartir pantalla y vamos. Muy bien, ¿ven mi pantalla? Sí. No Sí, sí. todavía. ¿Sí? Se ve. Sí, dale. Un momento. Pero yo te veo a vos, no veo tu pantalla. ¿Vos Ajá. ves a mí? Entonces compartila, poner el share screen. ¿Le autorizaste a compartir? No, Yo no es tengo. necesario, él Yo directamente. veo, ¿Estamos? ¿La ves? No. Sí. Yo sí. ¿Sí? Bueno. Acá está, sí, ya Listo. está. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con los amigos. Lo que yo voy a desarrollar es el tema vinculado con algunas realidades cronobiológicas, cómo medir el reloj, etcétera, dentro de un entorno de reclusión, cuarentena eterna y otras cuestiones que estamos viviendo. Esta presentación ya está en la página de internet que está aquí abajo, así que ustedes pueden ver el PDF de esta presentación allí. La historia se ha hecho popular, sobre todo a partir del Premio Nobel del 2017, que fue dado a estos tres próceres de la cronobiología. Trabajaron en la drosófila, no salieron de la drosófila, pero influyeron de manera muy importante en la creación de una nueva disciplina, que es la cronomedicina. La base del código cronobiótico es esencialmente la misma en los invertebrados y los vertebrados, en realidad todas las formas de vida, precisamente porque la vida se origina en un ambiente que cambia cada 24 horas y la adaptación, evidentemente, a ese cambio ambiental debe haber sido importante y por eso es tan defendido. Factores de transcripción que vuelven a entrar al núcleo, que inducen la síntesis de proteínas del reloj que salen al citoplasma y que con una periodicidad de alrededor de 24 horas se dimerizan, penetran en el núcleo y ejercen efectos de retroalimentación negativa, pero también positiva, sobre este ciclo. En este ciclo participa bastante también la retención citoplasmática y degradación de estas proteínas del reloj, y como en el reloj de otras épocas hay engranajes secundarios que consolidan la manera en la cual el reloj se expresa. El reloj se expresa a través de genes controlados del reloj y que prácticamente afectan a todas las funciones fisiológicas que conocemos. Este es el dogma que hasta ahora no ha sido cambiado. De hecho, se habla de un ciclo primario, justamente las características que acabo de describir a entrada y salida de proteínas con retroalimentación constituyen el ciclo primario. Se habla de un ciclo secundario, que es este engranaje secundario dado por elementos muy importantes, porque este ciclo secundario es el que tiene un vínculo muy importante con la división celular, con el vínculo entre alteraciones del reloj y tumorogénesis. Y por último se habla de la metabolización como factor importante de mantenimiento de esta periodicidad circadiana. Por eso, en ese esquema del reloj hablamos del ciclo primario, hablamos del ciclo secundario
y hablamos del rol de la retención citoplasmática y la degradación. Ahora bien, esta periodicidad se expresa de una forma muy realmente trascendente. Cuando uno mira, por ejemplo, acá hay discusiones en la literatura acerca de esto, pero algunos trabajos, como por ejemplo este de transcripción en un primate, llega a conclusiones que son verdaderamente llamativas, ¿no? 82% de los genes son rítmicos, por lo menos en un tejido, en esta especie. Pero además, la regulación circadiana génica no se limita solamente a los procesos de transcripción. Incluyen prácticamente cada paso, transporte, regulación de microARN, traducción, fosforilación de proteínas, degradación del ARN. En todos esos casos tenemos periodicidad circadiana. Entonces acá esta realidad se proyecta en la clínica con el nacimiento de la cronomedicina. Y la cronomedicina persigue, por supuesto, determinar drogas que afectan el mecanismo del reloj, determinar sobre todo cuándo una droga alcanza su máximo de expresión de efecto terapéutico y el mínimo de efecto tóxico. Y todo esto es un área en plena expansión, sobre todo en el terreno de la oncología, pero no solo en la oncología. En la oncología sí se sabe que cuando el ciclo celular está sincronizado, no hay crecimiento del tumor, pero la disrupción del ciclo celular lleva a la tumorigénesis y esto se ve reflejado en la clínica. Por ejemplo, en estos dos estadísticas donde se midió la robustez de la función circadiana en pacientes con neoplasia, midiendo el porcentaje de sobrevida a los 2 años en un paciente sincronizado versus un paciente desincronizado, el efecto es realmente importante, tanto en la sobrevida a los 2 años como en la calidad de vida de ese grupo. En realidad ese es otro estudio independiente. Esto desde el punto de vista de cáncer, pero no solo en el cáncer, en el aparato cardiovascular el impacto ha sido realmente relevante y hoy se interpreta cada vez más al sistema circadiano cardiovascular como representado por los relojes propios en el corazón y el aparato cardiovascular, como por la superposición de las señales del núcleo supraquiasmático, pero no exclusivamente esas señales, sino también lo ambiental, por ejemplo, la desincronización circadiana y otras cuestiones, y esto interesa terapéuticamente. Hoy se sabe que la administración de bloqueantes de la enzima de conversión de la angiotensina es más efectiva de noche. Hoy se sabe que la administración de bloqueantes de receptores de angiotensina son más efectivos en la noche. Hoy se sabe que los bloqueantes de calcio son también más efectivos en la noche, lo mismo que la inhibición plaquetaria y las alteraciones de la coagulación, pero no solo eso, sino el reemplazo valvular aórtico es menor riesgo de infarto perioperatorio cuando se efectúa a la tarde que cuando se efectúa en la mañana. Yo creo que esto es bastante claro como para coincidir con lo que un destacado farmacólogo decía hace unos 30 años, dar un comprimido 3 veces por día con intervalos homogéneos, los mismos intervalos, es una estupidez terapéutica. Y creo que esto se extiende a muchísimos aspectos de la práctica farmacológica que hacemos día a día con nuestros pacientes. Pero acá se le agrega otra cuestión que es la alteración ambiental y lo que llamamos cronodisrupción. La iluminación en exceso del mundo en que vivimos, que se refleja de una manera bien dramática aquí,
el uso de comunicaciones que hace que prácticamente nuestro tiempo deje de tener sentido. Cuando yo estoy hablando con alguien en Canadá, ¿a qué hora es Canadá comparado con mi situación? Que en este caso es Guido, el que estábamos hablando. Es decir, esto ha perdido la lógica del día y de la noche. Y si vemos esta estadística, que es muy interesante, 1 minuto de internet monitoreado desde el 2018 hasta el 2019, sería muy interesante ver qué va a dar este minuto de internet en la pandemia. Fíjense los datos de Netflix nada más. 70.000 horas en el 2017, 260.000 horas en el 2018 y 694.000 horas en el 2019. Claro, el presidente de Netflix lo dijo con bastante claridad cuando estaban ellos solos. El único competidor de Netflix es el mercado, en el mercado es el sueño. Pero en ese momento no tenía todos los sitios de streaming que en este momento invaden nuestra vida. Y tal es así que la Asociación Americana de Medicina del Sueño, antes de la pandemia, ya salió con su lineamiento para controlar estas maratones de streaming, que son las lógicas que esperaríamos ante la cronodisrupción que producen. Pero además, en la concepción sociológica, el sueño no sirve, porque el capitalismo llevado hasta las últimas consecuencias implica al consumidor 24 horas al día. Y si duerme, deja de consumir. Entonces, estas elucubraciones como esta del capitalismo tardío, etcétera, son interesantes. Y también creo que analizándolo a partir de la perspectiva de la pandemia y la reclusión, esto va a cambiar radicalmente. Bien, en esta inserción surge un concepto de Till Roederberg llamado jet lag social, que objetiva el siguiente hecho. Él es muy claro en sus presentaciones. Aquí se refiere, en el panel E, se refiere al ritmo de sueño en condiciones ambientales, rurales, ancestrales, sin iluminación de la noche. Cada día comienza en el mismo momento y termina en el mismo momento a lo largo de la semana. En el segundo panel, F, aparece el sueño prolongado el fin de semana y la restricción del sueño en los días de semana laboral. Y a este patrón lo llamó jet lag social. En el grupo G, lo que es esencialmente es la situación de libre curso, cuando la fuerza del dador de tiempo cae por debajo del umbral. Esto no hace falta estar en oscuridad para tenerlo, no hace falta ser ciego para experimentarlo. Muchos adultos mayores que están sometidos a iluminaciones tenues a lo largo de 24 horas muestran este cuadro de desincronización del sueño. La forma en que esto se calcula es la diferencia entre la mitad del sueño en los días libres y la mitad del sueño en los días laborales. Ese es el elemento conocido con el nombre de jet lag social. Acá está la distribución por cuál es el tenor del jet lag social. La media es de más o menos entre 1 y 2 horas, o sea que la diferencia en esta fórmula está alrededor de 1 a 2 horas. Y acá está la intensidad de esa diferencia en función de la edad, sin diferencias sexuales, pero claramente con diferencias en función de la edad. Es interesante porque el típico jet lag está aquí. Esta persona trabaja desde un horario determinado en la noche, en los días laborales duerme, en este caso 8 horas en esta condición, y el fin de semana duerme 8 horas, pero desfasado. Esta realidad no se da nunca. Lo que ocurre con mucha frecuencia
es que el individuo se acuesta a la misma hora, los días laborables duerme mucho menos, unas 2 horas menos, y los días libres paga esa deuda de sueño en parte con la prolongación del sueño. Y hay situaciones intermedias, por eso hoy se está hablando del jet lag corregido, que en el fondo lo que quiere decir es esto, esta es la fórmula de corrección, en definitiva es la diferencia entre inicio de sueño en días libres e inicio de sueño en días laborales. Aquí es 1 hora, acá es 0 y acá es 0,5. Y eso es lo que se conoce como jet lag corregido. Estas son, diríamos, sutilezas de la fórmula, que en definitiva lo que está señalando es la manera en la cual nuestra estructura social condiciona la manera en que dormimos. Y Ronenberg también en este último tiempo ha publicado algo que es interesante. Cuando hacemos el Pittsburgh, tenemos que tener en cuenta qué valores y qué momento estamos analizando. El Pittsburgh en días de trabajo y el Pittsburgh en días libres es significativamente distinto en todos los componentes, calidad, latencia, duración, eficiencia, disturbio, medicación del sueño y la disfunción del día. O sea que hay una diferencia entre el Pittsburgh el fin de semana y el Pittsburgh en los días laborables. Bien, por la influencia de Ronenberg y por el hecho del jet lag social y en general de la incorporación de los trastornos circadianos en forma general en la patología, se ha enfatizado bastante el uso de cuestionarios, diario de sueño, actigrafía, los cuestionarios de matutinidad y vespertinidad, los primeros de Osberg, ha sido hoy reemplazado por el cuestionario de cronotipos de Múnich, propuesto por Ronenberg, en el cual aparece también una cantidad de elementos importantes que avalan el hecho de que hoy prácticamente se esté usando este cuestionario cronobiológicamente. Y hay una correlación entre los cronotipos, el score de Múnich y el Dim-Lie Melatonin Onset, este marcador que enseguida voy a hablar del reloj circadiano muy, muy estrecha. Y en realidad lo que él describe es esta realidad de las alondras y los búhos con una distribución intermedia, con la gran ventaja que viene en puntaje, con lo cual permite el cómputo y el análisis en estudios poblacionales. Es un cuestionario realmente muy utilizado. Y esencialmente los cronotipos extremos de la mañana eligen horas de acostarse que son al menos 4 horas antes que los tipos extremos de la noche. Y además el tiempo interno también depende de otros factores como edad, sexo, predisposición genética, estación del año, ubicación en la zona horaria, la luz y los horarios de trabajo. Entonces los cuestionarios aproximan, pero yo lo que necesito conocer es el tiempo real de la persona a la cual quiero tratar. Y esto es la gran pregunta hoy, ¿cómo hacer para llegar a este punto? Quiero decirles que lo de la normalidad también encuentra algunos escollos para expresar entre el cronotipo matutino y el cronotipo vespertino, porque por ejemplo este trabajo que lo está diciendo bastante bien, Angry Birds en la noche, concluye esto: los resultados sugieren que los cronotipos nocturnos pueden estar temporalmente inclinados a la angustia, a la ansiedad, y esto no es una observación única, se ha hecho ya varias veces. En la Argentina, ¿qué información tenemos? Hay un primer trabajo del doctor Pérez Chada y colaboradores donde se enfocó justamente cómo se vinculaba la somnolencia con la performance académica y pudo observarse la alteración
del sueño muy importante entre los días de semana y el fin de semana en esa población de jóvenes, de preadolescentes, y lo que es interesante es que cuanto más somnolencia, menor performance cognitiva en lengua y en matemática. Más recientemente, el doctor Vivo Golombek y colaboradores han diseñado un estudio amplio del jet lag en la social en la Argentina, y sus conclusiones han sido publicadas recientemente y tienen que ver con lo que hemos visto, ¿no? Los cronotipos matutinos se desempeñan mejor en la mañana que los cronotipos vespertinos, y que este efecto se desvanece a medida que uno avanza en el día. Es decir, esta performance de los cronotipos tardíos, por ejemplo aquí, desaparece prácticamente en la noche y se exterioriza en la mañana. Y más recientemente, dentro de esa misma encuesta, ellos han publicado este estudio del efecto de la cuarentena en el COVID en la Argentina, en el cual lo que pudieron demostrar es que versus el control antes de COVID, las personas que estaban sus respuestas fueron del momento de la cuarentena, tuvieron una duración de sueño y justamente disminución del jet lag social, a pesar de todos los inconvenientes que sabemos que ocurren en las alteraciones del sueño en estas condiciones. Por eso es evidente que en el sueño en cuarentena es fundamental la cronoterapia, luz en la mañana, melatonina en la noche, y mantener una rutina regular de sueño. Y esto, ya lo hemos dicho muchas veces, se consigue con la iluminación natural de la mañana y la melatonina en la noche, que amplifican la oscilación del reloj circadiano. Hay otro tema que es importante y que tiene que ver no con la pandemia, sino con el Daylight Saving Time. Ha habido opiniones de expertos. Esta es una junta en la cual yo he participado en su momento, en el cual lo que se concluye es algo que evidentemente los efectos potenciales negativos de esta modificación de una hora apenas del horario justifican el hecho de dejar de lado esta práctica. Y hay una cantidad de estudios que son interesantes. Por ejemplo, acá está mostrado dónde están concentrados los países que tienen esta práctica del Daylight Saving Time y cómo se correlacionan esos países con la incidencia de esclerosis múltiple. Y estos autores han sido bastante enfáticos. Por supuesto, correlation no es causation, pero claramente ellos proponen que la incidencia de esclerosis múltiple es mucho más alta en aquellos países que tienen este cambio en la iluminación y agregado de desincronización circadiana que tiene que ver con el ahorro de luz. Nosotros vivimos en una realidad todavía más en el limbo, porque la Argentina, desde su uso horario, que es el natural, es 4 usos horarios al oeste de Greenwich, fue modificado por ley en el año 1993 y estamos en el uso horario de Groenlandia. Y esto explica que tengamos enfermedad afectiva estacional hasta prácticamente la misma altura en las provincias andinas, que es donde más se sufre esto, del meridiano de alrededor 30, que es la latitud, la latitud 30, que es la latitud de Buenos Aires. Así que estamos viviendo en una sociedad desincronizada claramente. Bien, quisiera terminar con el tema de la evaluación del tiempo circadiano, porque acá hay bastantes cuestiones interesantes.
Hay una creciente necesidad, y esto lo indica el hecho de que en el último catálogo de criterios diagnósticos para trastornos del sueño circadianos se incluye al dim light melatonin onset, este aumento de melatonina en saliva, en condiciones de total oscuridad, bastante laborioso de obtener, como el gold standard del tiempo circadiano. Pero esto es importante tener en cuenta porque el periodo circadiano no es solo una característica genética, cambia por la historia individual y por lo tanto, y además cambia en función del tiempo, así que yo necesito conocer con precisión, si quiero hacer cronomedicina con precisión, cuál es el tiempo del paciente en un intervalo no más allá de algunas horas de tomar una muestra. Y esto implica el hecho que me parece importante también a tener en cuenta, la distinción entre la ritmicidad diurna, que es debida a los ritmos de 24 horas en el entorno y la conducta, y la ritmicidad circadiana, que tiene que ver con los procesos propiamente dichos del núcleo supraquiasmático, señales rítmicas ambientales, los relojes circadianos locales, las señales rítmicas del supraquiasmático, melatonina y cortisol, y las conductas rítmicas, cambios rítmicos en variables fisiológicas y bioquímicas del medio ambiente, longitud del sueño, alimentación, etc., tiene que discriminarse también en esto. Entonces se debe hacer una distinción entre los componentes circadianos endógenos y los evocados, y esto tiene que ver con el enmascaramiento que en los protocolos circadianos se tiene en cuenta justamente el descartar a esta cuestión que tiene que ver con los cambios ambientales y no con los cambios circadianos propiamente dichos. Y la ritmicidad, por supuesto, ese enmascaramiento conductual no solamente se manifiesta en lo que podríamos decir ritmo de sueño, vigilia, etcétera, sino también a nivel molecular, y esto está, además, la ritmicidad circadiana, no solamente, por ejemplo, en el hígado, no solo depende de los ritmos de luz y oscuridad, sino también de los ritmos de alimentación. Entonces, en la cronobiología clásica y especializada, se hacen protocolos de rutina constante o de sincronización forzada para eliminar el enmascaramiento. Por ejemplo, si yo coloco a un individuo en un día o muy corto o muy largo, de 20 horas o 28 horas, lo que voy a tener es un free running del ritmo circadiano, porque ya no se ajusta con el reloj externo y me permite medir exactamente la variabilidad vinculada con el reloj, con el núcleo supraquiasmático. De la misma forma, los protocolos de rutina constante son menos, diríamos, exigentes que los anteriores, pero por otro lado, como ustedes ven, implican trabajo de laboratorio y no la posibilidad de aplicar esto a la práctica. Entonces, los métodos tradicionales para la evaluación del sistema circadiano implican la recolección de series prolongadas de marcadores univariantes, por ejemplo, melatonina, temperatura corporal, implica protocolos de laboratorio especializados, y estos protocolos requieren mucho tiempo y carecen de la aplicabilidad terapéutica. ¿En qué estamos hoy? Hoy estamos en nuevos enfoques que implican el aprendizaje automático o análisis basados en modelos matemáticos con una sola muestra de datos de alta dimensión, enseguida voy a explicar esto, como el transcriptoma, el proteoma o el metaboloma, o el registro simultáneo de actividad, exposición a la luz, temperatura de piel, frecuencia cardíaca, a lo largo del tiempo. Son estas las dos estrategias que están mostradas acá. O una variable de, por ejemplo, la multiplicidad de metabolitos con una sola muestra me puede dar una estimación del tiempo circadiano. Este es el análisis multivariado.
o una análisis de una sola variable a través del tiempo puede ser lo que me dé la indicación. Por supuesto, esto no es aplicable en la clínica, pero esto sí. Y en este sentido, se llama de alta dimensión o múltiples o multivariados aquellos parámetros que contienen gran cantidad de variables cuya constelación varía con la fase del ritmo circadiano, de modo que un solo punto de tiempo es suficiente para evaluarla. Y esto se sabe desde hace bastante tiempo. Una muestra de un solo punto de tiempo de datos de alta dimensión, por ejemplo, 300, 400 metabolitos medidos a lo largo de 24 horas, puede contener tanta información sobre la fase circadiana como una serie de tiempos de datos univariados. Para ser más claro, el ejemplo clásico es el reloj floral, que se atribuye a Linneo. ¿Qué es lo que hizo Linneo? Varias especies de flores abiertas en distintos momentos del día. Una determinada hora se caracteriza por un particular grupo de flores que se abren y se cierran, y esto es exactamente lo que pasa con el transcriptoma, con el proteoma o con el metaboloma, que son datos de alta dimensión y que se parecen a la situación del reloj floral. Y por eso se han desarrollado estos paneles de genes que permiten con un solo punto identificar la fase circadiana del reloj en cuestión. Se ha utilizado el proteoma, metaboloma, etc. Este es un transcriptoma con genes seleccionados y que da una correlación muy interesante con el DIN-LAI melatonin onset. Con solo un punto uno puede saber cuál es el horario del paciente que tiene que tratar, el horario endógeno. Por ejemplo, se ha hecho en muestras de piel, y fíjense lo que se concluye, ¿no? Permite identificar en 3 horas de una muestra simple de este panel de genes que se toma en un momento determinado, el grupo de flores de Linneo, diríamos de una hora determinada, en 3 horas uno tiene la identificación del tiempo de ese paciente. Entonces, para estratificar cohortes en estudios clínicos, para personalizar la cronoterapia según el tiempo interno, para distribuir a los trabajadores en turnos y para desarrollar estrategias para pacientes con desorganización circadiana, es muy interesante este tema de los paneles de genes y la ómica. En síntesis, entonces, el reloj celular, la conducta del sueño y en el caso de la salud de enfermedad, la producción de tumores, está muy influida por la realidad circadiana del paciente y por la influencia social, y estos aspectos son los que, si uno quiere hacer una medicina personalizada, una medicina de precisión, debiera tener en cuenta. Muy bien, muchas gracias, y le insisto, acá está en esta página de internet la presentación que he hecho. Bueno, muchas gracias, Daniel. Ahora vamos a continuar con la próxima videoconferencia. La próxima videoconferencia es predictores ambientales de calidad y duración de sueño en poblaciones urbanas. La misma va a ser dada por nuestro miembro externo de la Asociación Argentina de Medicina del Sueño, por el doctor Guido Simonelli. El doctor Guido Simonelli es investigador en el Centro de Estudios Avanzados en Medicina del Sueño de la Universidad de Montreal, donde tiene su laboratorio de investigación en lo que se denomina el Sleep Health, o salud del sueño, o sueño saludable, que es un tema, digamos, muy interesante y donde hay muchas cosas por definir. El doctor Simonelli es graduado como médico en la UBA, trabajó en el exterior en el programa de epidemiología del sueño en el hospital Brigham and Women Hospital y también en Walter Reed, en Maryland. El doctor Simonelli es editor asociado del Journal of Sleep Health y cuenta con más de 30 publicaciones en journals internacionales y realmente ha realizado una carrera
muy rápida, muy exitosa, así que no queda más que felicitarlo, y inclusive comentar que en el año próximo ya será nombrado profesor del Departamento de Medicina de la Universidad de Montreal. Así que realmente es un gusto tenerlo acá con nosotros y bueno, y vamos a escucharlo ahora. Muchas gracias, Guido, por participar. No, muchas gracias por la invitación. La lástima me pusieron después del doctor Cardinali, que es como tocar después de los Rolling Stones. Pero bueno, vamos a hacer lo posible. Como hoy les voy a hablar sobre predictores ambientales de duración y calidad del sueño en poblaciones urbanas. Para darles un poco de contexto sobre voy a hablar sobre factores ambientales físicos, voy a describir los aspectos urbanos que están asociados con el sueño, factores sociales, factores comportamentales y al final les voy a mostrar el conceptual framework con el que trabajamos cuando hablamos de Sleep Health. Factores ambientales físicos, los factores clásicos que se estudiaron en relación al sueño son ruido, calidad de aire o polución. Ciertos términos están mal traducidos del inglés, pero me refiero a polución, a luz a la noche, como habló el doctor Cardinali, o temperatura. Ruido es el indicador es uno de los factores urbanos más estudiados en relación a la salud, porque el ruido define dónde construimos autopistas, dónde ponemos aeropuertos, dónde construimos viviendas, las horas de trabajo, etc. ¿Qué es el ruido? El ruido es un sonido no deseado. El ruido de esa forma puede ser subjetivo, en el sentido de que cierta música para mí puede ser música y para otra persona puede ser ruido. En términos de la intensidad del sonido, si miran a la izquierda se puede ver el número de decibeles, para que más o menos tengan una idea de cuál es el ruido de ciertos sonidos que ustedes conocen. Y se ve que alrededor de 70 decibeles, entre 60 y 70 es lo que se considera no saludable, que sería el ruido de un auto, por ejemplo. Otro indicador, una cuestión es el ruido en sí, y otra cuestión es la queja del ruido. Una queja del ruido, una molestia, es la percepción del ruido más la perturbación. O sea, yo escucho un sonido, lo identifico como molesto, me genera una perturbación y eso lo identifico como una molestia. La molestia, porque tiene este componente emocional, muchas veces se suele usar como el principal indicador de ruidos. En vez de medir sonido en la calle, lo que miden es cómo la gente se queja sobre el ruido. Y es además un buen marcador de estrés porque, bueno, está la perturbación, es parte del indicador. Las fuentes principales de ruido, la fuente principal es el transporte, sobre todo lo que es aviones, trenes, autos, colectivos. Industrial, en menor medida, hay mucha literatura sobre ciertas cuestiones industriales y sueño, por ejemplo, turbinas eólicas. Me parece que es porque mucha gente no quiere vivir cerca de turbinas eólicas, entonces ese es uno de los argumentos que esgrimen para quejarse, para que no las pongan. Y por último, residencial, que es el típico de me quejo del ruido de mi vecino. Como les dije antes, en transporte es la fuente principal de ruido a nivel urbano. Y a través del estudio del ruido relacionado con transporte, se crearon modelos que son los que informan la legislación, por ejemplo, en Europa o en Norteamérica o incluso en Argentina. Cuando hablamos y esto se hizo en base a estudios polisomnográficos, donde hicieron simulaciones en laboratorios y además midieron por ejemplo, en distancia de un aeropuerto o autopistas, etc. Y lo que identificaron en el modelo es que tenemos moderadores individuales, por ejemplo, qué tan sensible soy yo al ruido, mi edad. A medida que envejecemos, escuchamos menos, nuestro threshold para auditivo disminuye. Después, propiedades acústicas específicas del ruido, por ejemplo, si el ruido es muy intenso, muy elevado, es más probable que nos moleste, o si el ruido es intermitente. Por ejemplo, si yo estoy durmiendo y escucho
un montón de autos que se mueven de forma continua, eso quizás no me despierte, pero si no hay autos y de repente escucho uno, ese sonido intermitente quizás me despierte, y eso es porque mi cerebro está preparado para buscar contraste. Entonces al ver ese contraste, de cierta forma me despierta para decirme hay un problema o tener cuidado. Y después hay cuestiones, situaciones, moderadores situacionales. Por ejemplo, en qué etapa del sueño estoy. Si estoy en sueño lento es menos probable que me despierte que si estoy en N1, o por ejemplo el momento de la noche en lo que está pasando. Es más probable que un sonido me despierte a la mañana temprano que en la mitad de la noche, y eso es porque a medida que duermo voy disipando mi presión de sueño. Entonces mi umbral es más bajo, entonces es más probable que este ruido me despierte. Este ruido, este sonido no deseado, entonces me va a generar, cada evento me va a generar una reacción fisiológica que va a estar relacionada a este evento específico, y esta reacción fisiológica puede ser un cambio en mi estadio de sueño, un despertar que me mueva, un aumento en la presión arterial, y la sumatoria de todos estos eventos me va a llevar a una fragmentación de la estructura de mi sueño, que se va a caracterizar por menos tiempo que paso durmiendo, más despertares, menos sueño lento, menos REM y más tiempo despierto. En el corto plazo esto va a afectar mi rendimiento y me va a incrementar mi somnolencia, y a largo plazo esto puede llevarme a enfermedades crónicas asociadas con falta de sueño y cronodisrupción. Para resumir, sueño relacionado con el tránsito, me aumenta el número de despertares, me disminuye me aumenta la latencia de sueño, me acorta la duración de sueño, o sea, mi sueño es menos eficiente, me lo fragmenta con menos sueño lento, menos REM, más N1. Pero ¿qué pasa con las quejas de ruidos? Cuando tratamos de estudiar la asociación entre ruidos molestos a nivel urbano y indicadores de sueño objetivos, en general no encontramos asociaciones. Lo que sí encontramos es que molestias debidas a ruido se asocia con insomnio y mala calidad de sueño reportada por el sujeto. Entonces la pregunta ¿es el ruido que me causa insomnio o mala calidad de sueño? O es al revés, que quizás la gente que tiene insomnio o duerme mal es más probable que se quejen sobre el ruido, ya que tal vez o son más sensibles o están despiertos por más tiempo. Calidad de aire, el segundo indicador del que voy a hablar. En general, calidad de aire se estudia como la calidad de aire externa, que es lo que sería como contaminación, que se mide con PM10 o PM2.5, distintas partículas en el aire que son contaminantes y se pueden cuantificar. O se puede medir adentro del lugar donde vivimos, adentro de nuestra habitación donde dormimos. En general ahí se cuantifica como la presencia de CO2. Las fuentes principales de polución externa afuera es transporte, y a nivel urbano hay pocos estudios epidemiológicos que hayan demostrado una asociación a estos dos, pero el estudio diría que el mejor hecho es de Sanovetti del 2017, donde demostraron que la presencia de PM10 se asociaba con un aumento del Respiratory Disturbance Index, aumento del porcentaje de saturaciones menor al 90% y menor eficiencia de sueño. Ahora, una consideración es que un posible confounder de esta asociación es ruido. El transporte no solo genera contaminación, pero además genera ruido. O sea, no sabemos si realmente capturaron esta asociación o si se debía, por ejemplo, a ruido. El segundo indicador en cuanto a calidad de aire es interno, es en nuestra habitación. Y se van a sorprender una cantidad infinita de estudios que miraron a calidad de aire en la habitación y sueño. Incluso tienen su propio journal, que es Indoor Air, y antes de que se rían les voy a decir que tiene un factor de impacto de 4.3. Y ahí, por ejemplo, estos dos estudios, en uno vieron la asociación entre la calidad de aire en la habitación, cómo eso destruye
perturba el sueño y cómo eso afecta el rendimiento cognitivo al día siguiente. Y otro artículo muy interesante en el cual estudiaron qué pasa si abrís la ventana o abrís la puerta y por ende hay más ventilación en tu habitación y cómo eso se asocia con mejor calidad de sueño. Y también demostraron que mejora. Entonces la pregunta es, ¿abrimos la ventana? Abrir una ventana se va a asociar con una disminución del CO2 en la habitación, seguramente incremente el sueño lento, lleva menos despertares, mejore la calidad de sueño global, mejora el rendimiento neurocognitivo, pero ¿en dónde? Tenemos que tener en cuenta que no todos vivimos en una zona suburbana sin ruido o donde nos sentimos seguros, donde hay tal vez polución externa o cuál es la temperatura exterior, tal vez si necesitamos aire acondicionado o no. Luz a la noche, como dijo el doctor Cardinali, vivimos en una sociedad 24 horas y estamos expuestos a polución lumínica constantemente. Este es un estudio muy interesante en el cual cuantificaron luz a través de los píxeles de las fotos satelitales a la noche y asociaron cada píxel con el zip code de distintas zonas y después hicieron encuestas en cada uno de estos zip codes y encontraron que vivir en áreas con mayor contaminación lumínica a la noche se asociaba con irse a dormir más tarde y despertarse más tarde, menos duración de sueño, mayor somnolencia y mayor insatisfacción en cuanto a la cantidad y calidad de sueño que las personas tenían. Temperatura, otro factor ambiental físico es la temperatura. ¿Cuál es la temperatura óptima para dormir? Si preguntan o si googlean esta pregunta, seguramente digan que es alrededor de 22 grados. La realidad es que no es tan claro y no queda claro de dónde salió ese número mágico de 22 grados centígrados o 21. La realidad es que gracias a estudios experimentales sabemos que 17 grados y 28 son los límites. A partir de 28 grados o menos de 17 es cuando empezamos a ver fragmentación del sueño, al menos en estudios experimentales. En cuanto a estudios epidemiológicos, sabemos que en verano, sobre todo en zonas pobres, o gente que no tiene acceso a aire acondicionado, es más común disrupción del sueño y sobre todo en gente mayor. Y gente mayor de estratos socioeconómicos más bajos. La segunda foto que puse ahí es una intervención que se hace bastante seguido en Estados Unidos, que es pintar el techo de blanco para que absorban menos temperatura, y es tal vez una forma de imaginarnos cómo podríamos ayudar con este factor ambiental y tal vez mejorar el sueño. De nuevo, temperatura. Si vivimos si somos de un estrato socioeconómico bajo y abrimos la ventana porque hace calor, al mismo tiempo seguramente entre ruido o polución, con lo cual incluso en este estudio que les estaba hablando, seguramente pueda estar confounded por sueño, por ruido y polución. Aspectos urbanos, un aspecto relativamente poco estudiado es la calidad de las viviendas. Sabemos que vivir una vivienda de mala calidad se asocia con mala calidad de sueño. No estar satisfecho con la vivienda en la que vive uno también está asociado a dormir mal. Otro factor que se ha estudiado es humedad. Presencia de humedad se asocia con insomnio, además de con problemas respiratorios y con apneas del sueño. Otro aspecto urbano del cual se ha estudiado en relación al sueño es acceso esto es un ejemplo de algo que es difícil de traducir, pero es acceso a supermercados o a opciones de lugares que vendan comida saludable y lugares de recreación. En Estados Unidos es muy común a food deserts, que son áreas en las cuales no hay supermercados que vendan verduras, vegetales o comida fresca, sino que más bien tienen un 7-Eleven o una tienda en la esquina que vende comida súper procesada. Y hay bastante literatura al respecto y un par de estudios de muy alta calidad que se hicieron en Pittsburgh, en los cuales vieron que vivir en estas zonas se asociaba con menor duración del sueño, incluso medida con actigrafía. Las personas que vivían en food deserts duermen menos, o incluso medido con actigrafía.
Otro indicador urbano que se asocia con dormir bien o dormir mal es la presencia de espacios verdes. Hay bastante literatura que muestra vivir cerca de un parque o la presencia o vivir cerca de espacios verdes se asocia con mejor salud mental. Y esta es una foto muy interesante. Esto es una foto de Montreal, y si se observan ese cuadrado que se ve en el medio, es una zona de ingresos altos, se ve completamente verde, y el barrio de arriba, que dice Parque Extensión, es un barrio pobre donde no hay ningún árbol. Y se imaginarán el impacto que va a tener esto en la temperatura de esas áreas, en la calidad de aire y en la salud mental en cuanto a la habilidad de poder ir a un parque y hacer tal vez ejercicio, caminar o sentirse seguro. En cuanto a factores urbanos sociales, los factores más estudiados es seguridad, violencia, cohesión social. Cuando digo seguridad es algo tan fácil como preguntarle a la gente si se sienten seguros en su barrio, si sienten que pueden caminar solo de noche o no, o qué tan a salvo del crimen se sienten. Violencia, en general se les pregunta si la violencia es un problema en su barrio o no, y cohesión social es si confían en sus vecinos o no, o si algún vecino, si ellos piensan que los vecinos lo ayudarían en el caso de que necesiten algo. La mayoría de estos estudios usaron en general indicadores de sueño subjetivos, o sea, le preguntaron a las personas cómo duermen y además les preguntaron qué opinaban del barrio, y eso tiene un problema fundamental en el sentido de que de un tipo de bias se llama common source, que es cuando usas el mismo método para capturar distintos constructs. En el año 2017 publicamos este estudio en el cual decidimos, en vez de usar indicadores subjetivos de sueño, les dimos un actígrafo y les medimos sueño actigráfico por una semana, y les preguntamos si sentían que su barrio era seguro o violento. Este estudio lo hicimos en 4 ciudades, en 4 comunidades: Bronx, Chicago, Miami, San Diego. Reclutamos 2.250 personas con un response rate muy alto de 95% y una semana de actigrafía, y esto fue como parte de un estudio de corte que estaba estudiando a un grupo de latinos. Los estaba siguiendo longitudinalmente por 20 años. En este estudio la edad promedio era 47 años, 64% mujeres de distintas partes de Latinoamérica. Los ingresos eran relativamente bajos, con la mitad de las personas reportando ganar menos de $20,000 anuales, con lo cual los pondría a nivel de pobreza. El 41% no trabajaba, síntomas de depresión estaban presentes en 31%, y el 91% tenía menos de 15 eventos respiratorios por hora. Les preguntamos entonces qué tan seguros se sentían en su barrio y si la violencia era un problema. Y con el actígrafo medimos la duración de sueño, la calidad medida como la eficiencia, y el sleep timing medido con el midpoint. A la izquierda se ve uno de los gráficos mostrando los distintos indicadores de sueño. A la izquierda tenemos cada barra representa la prevalencia de dormir menos de 6 horas, y se ve que en rojo en los barrios violentos y en azul los no violentos, y se ve que la gente la prevalencia de dormir menos de 6 horas es sustancialmente más alta en los barrios violentos. La eficiencia, poor sleep efficiency, mala eficiencia de sueño, categorizada como menos de 85% de eficiencia actigráfica. También vemos una diferencia de un 10% aproximadamente, y también vemos que en barrios violentos, a pesar de no ser estadísticamente significativo, también tendían a irse a dormir más tarde y tener un midpoint más tardío. En cuanto a seguridad del barrio, vemos un patrón bastante parecido, incluso las diferencias están un poco más acentuadas, y se ve también que vivir en un barrio no seguro tiene una prevalencia de sueño corto, digamos, estadísticamente
más alta que en la de un barrio seguro. Estos análisis que hicimos solamente no, en la estrategia analítica que usamos, nada más pusimos en nuestro modelo edad y sexo. Entonces ustedes me podrían decir, bueno, tal vez es la depresión, tal vez es su trabajo, tal vez es que son desempleados, no sabemos si quizás vivir en un barrio violento o poco seguro te hace estadísticamente más probable de que no tengas un empleo, de que seas pobre o de que estés deprimido. Entonces en nuestro siguiente análisis incluimos esta vez en el modelo la edad, la ciudad, el tipo de background étnico que tenían, si eran estadounidenses o no, cuánto dinero ganaban por año, si trabajaban, si estaban deprimidos, e incluso pusimos el Sleep Apnea Severity, el AHI, Apnea Hyperapnea Index. Cuando pusimos todas estas variables en nuestro modelo, la mayoría de las diferencias que vimos arriba dejaron de ser estadísticamente significativas, con la excepción de vivir en un barrio inseguro, asociado a un 8% de probabilidad más alta de dormir poco. En otras palabras, vivir en un barrio inseguro, esas personas tienen un 8% más de prevalencia de sueño corto. En cuanto a violencia, vimos el patrón relativamente parecido, pero si miramos el intervalo, el confidence interval, no es estadísticamente significativo, pero se ve que aunque sea, la asociación está yendo en la dirección que nos imaginábamos. En cuanto a factores comportamentales, cuando hablo de factores comportamentales me refiero a distintos comportamientos que se asocian con dormir mejor. Por ejemplo, ejercicio. Si vivo en una zona en la cual puedo salir y hacer ejercicio, tengo bicisendas, eso seguramente va a estar asociado con un mejor sueño. Mi commute, cuánto tiempo me toma ir a mi trabajo y volver. Ahora con la pandemia esto ha cambiado drásticamente para muchas personas y de hecho se hablaba al principio de la pandemia de que la gente estaba durmiendo más. Por otro lado, la dieta, donde vivimos también nos va a afectar la dieta, en el sentido de si vivimos en una zona en la cual no podemos acceder a productos frescos o tenemos bares cerca, es más probable que tomemos alcohol, o si tenemos coffee shops cerca de donde vivimos, también es más probable que tomemos café a la tarde. Y por último, cómo integramos todos estos factores y todas estas asociaciones entre sueño y distintos factores ambientales. Por un lado tenemos nuestro ambiente urbano físico, que serían los factores ambientales físicos que describí antes: luz, temperatura, ruido, etc. La calidad de las viviendas, disponibilidad de alimentos y recreación, la infraestructura, espacios verdes. Esos factores van a interactuar con nuestro ambiente urbano social, si nos sentimos seguros, si hay violencia, si hay conexión social, cohesión, cuáles son las normas de mi ambiente. Por ejemplo, si vivo en un ambiente en el cual me siento inseguro, quizás hay menos luz o más luz o algo por el estilo. Esta interacción, los factores urbanos físicos y sociales van a afectar mi sueño de forma directa, como puede ser la luz o el ruido, o pueden afectarlo de forma indirecta a través de mediadores comportamentales y estrés. Vivir en una zona no segura tal vez incremente mi estrés. Quizás en vez de caminar, maneje en auto, con lo cual voy a ejercitarme menos, y eso me va a afectar mi sueño. Y no dormir bien va a afectar mi salud. Y este modelo va a estar moderado por factores individuales, que son específicos de cada persona. Estos factores pueden ser factores materiales. Por ejemplo, si soy de un estrato socioeconómico alto, solamente tenga más recursos que alguien que es de un estrato socioeconómico bajo. Hay factores psicosociales, hay gente que es más resiliente que otras, y factores biológicos, nuestros genes. Hay gente que es genéticamente menos vulnerable o más vulnerable. Y para integrar esto dentro del Sleep Health Framework, tenemos a la izquierda los factores ambientales, físicos, sociales, los mediadores comportamentales, que afectan las distintas dimensiones de mi sueño: la satisfacción, que sería mi calidad de sueño, mi duración, la
cantidad de tiempo dentro de las 24 horas, el timing, cuando ocurre mi sueño, la eficiencia, el porcentaje de tiempo que duermo dentro de la oportunidad de sueño que tengo, somnolencia y la regularidad. Si me voy a dormir siempre y ahí me levanto a la misma hora todos los días, todo eso va a afectar procesos intermedios, como pueden ser cambios genéticos, moleculares, celulares, y eso me va a llevar a problemas a nivel sistémico, como puede ser inflamación, activación del sistema nervioso central o desregulaciones hormonales que me va a afectar mi salud, enfermedad y mi función. Todo esto moderado, de nuevo, por mis factores individuales, como puede ser los materiales, psicosociales y biológicos, y además reconocer que hay una retroalimentación negativa entre mi salud, enfermedad y función. Un ejemplo rápido y sería, digamos que vivo en un barrio en el cual mi sueño está afectado. Dormir poco se asocia con desregulaciones hormonales, por ejemplo las hormonas que regulan el hambre. Como más, gano peso, duermo mal. Al dormir mal, eso me genera seguir aumentando de peso, y eso puede conllevar a, por ejemplo, el desarrollo de apneas obstructivas del sueño, con lo cual el feedback negativo va a cerrar el ciclo. Y eso es todo. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, Guido. Excelente. Y bueno, y ahora abrimos a preguntas para todo el auditorio. Así que las dos charlas realmente muy interesantes, porque realmente todavía los mecanismos de todas estas cosas que son complejas y que se prestan a confusión realmente requieren mucho estudio. Yo, en lo personal, ahora no veo ninguna pregunta, creo que no hay estudios hechos, pero desde el punto de vista de los mecanismos de compensación, cuando yo crónicamente estoy perdiendo sueño lento, estoy perdiendo sueño REM, se genera una propensidad para los mismos crónica. ¿Eso cómo lo soluciona la gente? Es decir, si yo me mudo en un barrio donde tengo ruido, donde tengo mucha exposición a la luz, donde tengo todo lo que hace posible que eso ocurra, y de golpe paso a un lugar que es magnífico y que donde todas las condiciones saludables se cumplen, ¿hay efectos de rebote? Digo porque hay un montón de patologías del sueño que puede mejorar o empeorar en el capítulo de las parasomnias con respecto a cambios bruscos de hábitat, pero no sé. Yo creo que mejora. No hay estudios hechos al respecto. El único estudio, lo más parecido que hubo, fue un estudio en Pittsburgh en el cual intervinieron en un barrio y en el otro barrio no lo intervinieron, y querían ver si la gentrificación llevaba a mejor sueño o no. El problema con la gentrificación es cuando pones dinero en un barrio y lo mejorás, la gente pobre que vive ahí se muda afuera, entonces viene gente rica, entonces el barrio es más saludable porque nuevas personas sanas se mudan al barrio, más que las personas cambian sus hábitos. Ok. Ahí, A ver. ahí había puesto una, como estamos Ahí estudiando un está. poquito, Ah, sí, sí. Estela, sí, sí. Adelante, Estela. Está bien. ya que tengo abierto el micrófono. No, el impacto de dormir con alguien, ya sea un ser humano o mascota. Yo sé que se estaba estudiando hace como 5 años, había visto que estudiaban en, en veteranos de guerra, dormir con perros, como que los cuidaban y los protegían. Eso, el impacto de eso, ¿se pudo saber si es alto, es malo o es bueno dormir con alguien? O fragmenta el sueño, digamos, que es la versión que tenemos. Nosotros tenemos la versión de que puede fragmentar el sueño y es de mala calidad.
Depende, creo que de qué animal y cuál sea tu relación con el animal. Si te hace sentir seguro y si te conlleva y no hace ruido y no te despierta, seguramente. No sé la verdad de estudios de buena calidad que se hayan hecho. Hay mucho observacional, pero observacional es qué persona tiene un gato, qué persona duerme con un perro. Hay muchos factores. La persona que no quiere dormir con otra persona, claramente hay cuestiones individuales que afectarían como generabilizar los datos, estos datos observacionales. Ok. Y después, doctor Cardinali, el otro día escuchaba que yo no sabía, que China tiene la misma hora de Pekín, toda China tiene la misma hora. Eh, Supongo que tienen bastante estudios de ritmo circadiano y eso, bueno, quizás en las ciudades más pobladas, pero ellos también tienen zonas un poco, no sé si desérticas, pero esas zonas no se regirán todavía por la luz, oscuridad o por ese ritmo innato que tenemos los seres humanos. ¿Podrá ser que se hagan más estudios en China? O quizás hay, pero no sé, de cambios en todo esto. No se escucha, no se escucha. Daniel, Tiene... desmuteate. Sí, sí. Sí. No, Estela, no conozco los resultados de China en ese sentido, pero Diego Golombek ha hecho ha publicado junto con gente estoy tratando de recordar cuál fue el cronobiólogo que dirigió el estudio. Diego participó en eso también. Pero bueno, el estudio era en una población de tobas que tenían acceso o no acceso a la luz eléctrica. Y ellos vieron las diferencias importantes de sueño, de alteración del sueño y de los ritmos de sueño, obviamente, de aquellas personas que se manejaban con la luz natural versus la electricidad. Así que es bastante, en China hay zonas que uno piensa que deben estar despobladas, pero los chinos son tantos que no estoy tan seguro que, no estén, que haya tanto desierto como uno piensa, pero no conozco los datos y ese tema del horario común, honestamente no lo conocía, lo cual es muy interesante porque es un subcontinente, ¿no? Y si tiene un solo horario, evidentemente hay gente totalmente fuera del uso correspondiente. Entonces, bueno, vale la pena explorarlo. Así que muchas gracias por la pregunta. Acá hay una pregunta. Me enteré el otro día. Acá hay una pregunta de Marcela Esmurra. Si este impacto que estamos viendo ha sido medido, digamos, a través de todo el rango de edades, es decir, porque ella piensa con razón de que el impacto debiera ser diferente en los jóvenes que tienen más sueño profundo, por ejemplo, que en los ancianos. ¿Cuáles son los efectos, digamos, diferenciales de acuerdo a edad, ¿no? Sí, la mayoría de los estudios que tienden a ser en adultos desde 40 años o más. Hay bastantes estudios en poblaciones pediátricas que muestran que vivir en comunidades violentas o como el impacto del ambiente social en el sueño. No lo pensaría nada más como, creo que el impacto en todas en todas las edades, no creo que haya un impacto diferencial. Ok. Bueno, a ver si no veo ninguna más por acá. Bueno, y con respecto a la exposición a la luz, sobre todo alta exposición en las grandes ciudades, nosotros tenemos la idea de que eso reduce el sueño REM y que de alguna manera es responsable del aumento de trastornos de ansiedad y demás, por esa falta de trabajo del REM a la noche para, digamos, que tiene que ver con lo emocional, ¿no? ¿Eso hasta qué punto, digamos, es así o hasta dónde llega? Digamos, si hay trabajos que realmente midan que, bueno, una persona que está sometida a 10.000 lux tanto tiempo, pierde tanto de REM, no sé si hay algo de eso, digamos.
Hay trabajos de laboratorio. A nivel urbano es muy difícil de medir, porque incluso en una habitación puedo tener contaminación lumínica afuera, pero si tengo blackouts, cortinas Claro, blackouts, duermo con máscara, no no tendría que debería haber afectar. ningún impacto. Los estratos socioeconómicos más pobres en general es donde todo esto es más evidente, y por eso se habla de disparidades del sueño, porque están más desprotegidos y no tienen forma de material, digamos, de poder protegerse de estas cuestiones ambientales. Celia Darayo pregunta para el doctor Cardinali. En el estudio que mostró entre la relación entre cambio horario y esclerosis múltiple, si se analizaron otras variables, por ejemplo, alimentación occidental, comida chatarra, etcétera, porque notaba que tenía alta incidencia en países occidentales y con buen poder adquisitivo. Pero bueno, No, evidentemente en esto hay mucha cuestión incompleta. Ese estudio es provocativo, pero de ninguna manera es relación causal, ¿no? Las altas latitudes, sí hay hechos que son objetivos epidemiológicos. La frecuencia de esclerosis múltiple es mayor en las latitudes más cercanas al polo. Por eso tenemos bastante poco, en principio, por arriba de los 50, de latitud norte es donde se concentran, y ustedes saben que 50 de latitud sur prácticamente no tenemos población. Pero, por ejemplo, una cosa que hay que analizar es en qué medida nosotros, al modificar nuestro uso horario, no estamos, como en el caso de la enfermedad afectiva estacional, extendiendo hacia el norte la esclerosis múltiple. Eso lo desconozco, pero vale la pena explorarlo. Pero en el estudio que se menciona, es un estudio simplemente observacional, hay un hecho interesante que es el tema de la vitamina D, ¿no? Que está muy vinculado a esta cuestión de la latitud. Y en este momento, incluso en esta pandemia, la posibilidad terapéutica de la vitamina D se ha planteado de manera bastante en serio. Todavía no la hemos visto en muchos tratamientos, pero evidentemente hay allí una cuestión, sobre todo con la vitamina D, por la carencia de vitamina D que estamos experimentando prácticamente como población completa, ¿no? En la Argentina los valores están muy por debajo de los valores que debieran ser, así que, y esto también depende del uso horario, de la exposición a la luz, en fin, hay una cantidad de cuestiones que están dando vueltas, pero en ese trabajo, lo que sí es evidente que del DST, el Daylight Saving Time, está muy cuestionado, muy cuestionado. Y en general es la gente, son las sociedades, desde el punto de vista social hay un bloqueo para el cambio. Eso yo lo he visto en el momento en que hubo todo este conflicto del uso horario y demás. A pesar de que la gente notaba este tema del cambio horario en las cercanías, en las provincias andinas, que es donde más se evidencia en la Argentina, la presión social para no cambiar era muy grande, ¿no? Por ejemplo, en Mendoza, esa costumbre de trabajar muy temprano en la mañana y tener una siesta que tiene que ver con los hábitos de los colonos, ¿no? Que transformaron ese desierto en un vergel, 100 años después se sigue manteniendo como costumbre, y uno de los problemas que la Universidad de Cuyo señaló hace algunos años es que como los chicos entran al colegio muy temprano a la mañana y los llevan los padres en automóviles, los gases de los automóviles no difunden de la manera adecuada porque es todavía de noche y aumenta la contaminación ambiental muy, pero muy importante. Y ese factor, por ejemplo, no fue argumento suficiente para que se cambiaran los horarios. Así que hay todo una, diríamos, embrollo de factores sociales, factores ecológicos, y
obviamente, definitiva también la opinión de la persona que vive allí, que es tan importante como la de los planificadores, ¿no? Bueno, tengo dos preguntas, una para Daniel y otra para Guido. Vamos con la de Daniel. Fernanda Farfán pregunta acerca del cronotipo nocturno, si los búhos tienen, digamos, es conocido que tienen mayor asociación a enfermedades psiquiátricas y metabólicas, pero lo que ella por ahí pregunta es si en cuanto esto se relaciona en el caso del jet lag social y si, digamos, el mecanismo por el que producen se relaciona con el cronotipo más y con los genes, cómo es el mecanismo. Una pregunta Bueno, grande. perdón, en el caso de los cronotipos, el cronotipo tardío tiene periodos demostrables circadianos más largos, ¿no? Eso es lo que pasa en el adolescente también, que tiene periodos más largos, endógenos, y se va acortando con la edad. Así que ese periodo de búho lo pasamos todos más o menos en la época de adolescencia. Ahora, luego aparecen todas estas discriminaciones emocionales, más aún hay algunos trabajos muy bien documentados de enfermedad bipolar, crisis de enfermedad bipolar, suicidio, etcétera, que tienen mucho que ver con la naturaleza circadiana y la latitud en la cual se da el estudio. Y bueno, también hay que tener en cuenta que una sociedad en la cual el trabajo en la mañana era es casi un dogma, ¿no? Al que madruga Dios lo ayuda, hay un desacople muy importante para la gente que tiene una propensión a la nocturnidad. Porque esa propensión a la nocturnidad, si se lo deja dormir el tiempo necesario, esa persona no tiene insuficiencia de sueño. El problema es cuando se duerme a las 3 de la mañana y tiene que levantarse a las 6 de la mañana. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Una pregunta de Javier Domínguez para Guido es si la ausencia total de ruido empeora el dormir. ¿Hay algo de eso? No hay evidencia de que el silencio afecte el sueño. Sí hay evidencia que muestra que si la persona está acostumbrado a cierto nivel basal de ruido y comparado con alguien que no, cambiarlos de su entorno tal vez les afecte el sueño. Hay estudios en chicos en los cuales eligieron a chicos que vivían en áreas ruidosas y en áreas no ruidosas y los cambiaron y ahí vieron que cambiaba el sueño. Es más bien el contraste, tal vez. Ok. Bueno, muy bien. Ahí no sé si hay alguien que quiera preguntar algo más. Yo quiero agradecer a Daniel y a Guido las dos excelentes charlas. Así que los vamos a despedir y bueno, ya nos reuniremos el próximo martes con las otras videoconferencias que ya estamos anunciando. Así que un gusto realmente tenerlos, estar reunidos acá con ustedes. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Guido. Chao, Chao, muchas gracias. chao, Chao, chao. gracias.